Y en esta sección, redacción de textos expositivos en español, vamos a ver cómo redactar textos expositivos problema, solución. ¿Cuáles serán nuestros temas? La definición de los textos expositivos problema, solución, cuál es su estructura, cuáles son las frases conectivas que se emplean en la mayoría de los casos, el uso de los verbos, uso de signos de puntuación, uso de recursos gramaticales. Vamos a ver también los pasos en la redacción de este tipo de textos y finalmente una asignación de redacción. Definición. Es un tipo de texto donde se identifica y se describe una situación específica que se le llama problema, pero no lo veamos en ese sentido literal. Son situaciones en las que hay que dar una solución para llegar a otro aspecto, mejorar algo, realizar algo. Aquí se presenta la situación específica y posteriormente se desarrollan las medidas o soluciones a esa situación. Debemos exponerlo con claridad y concisión, manteniendo un orden y una estructura específica para ser entendibles a nuestros lectores. Te doy unas claves para redactar tu texto, problema-solución. El título debe tener una relación con el tema en forma general para que exista una coherencia, es decir, una relación entre las partes. Se debe presentar la situación en el primer párrafo, esto da mucha claridad, y luego anunciar que se van a explicar las soluciones a esa situación. Y en los párrafos siguientes se debe presentar, de ser posible, una solución en cada uno de ellos y estos párrafos a su vez deben estar enlazados con conectores de orden. Debemos emplear, por otra parte, conectores que ayuden al lector y nos ayuden a nosotros a dar nuestras ideas en forma clara. Conectores para enunciar tópicos, para contrastar ideas, para ejemplificar, entre otros. Y debemos finalizar el texto volviendo al inicio, ¿verdad? Para dar y utilizar un conector de cierre para cerrar el conjunto de nuestras ideas. Todo esto ayuda a la claridad de lo que queremos expresar. ¿Cuál es la estructura? Se presenta la problemática, temática, situación y luego su solución 1, 2, 3, 4, 5, las que sean necesarias y cerramos. Vamos a analizar este modelo número 1, donde he querido reflejar los pasos para redactar el marco teórico de una investigación. Y cuando hablo de investigación, no solamente sirve para la parte académica de la persona que de pronto que está haciendo este curso no quiere desarrollar un proyecto de investigación. La investigación también puede ser aplicada al ámbito laboral e incluso a el trabajo que nosotros, alguno de nosotros puede realizar por las redes sociales para la venta y proyección para la proyección y venta de su producto o de su servicio. Ok, iniciamos. El título, paso para redactar el marco teórico. Cuando se realiza una investigación, se debe fundamentar con unas teorías directamente relacionadas con el tema investigado. Es decir, aquí utilizamos una frase conectiva para explicar posteriormente. Debe tener un marco teórico. Ahora bien, conector para enunciar tópicos. ¿Qué pasos se deben seguir para redactar esta parte de la investigación? Aquí viene entonces la frase que nos ayuda a enlazar esta primera parte con lo que continúa. A continuación se propondrán 4 recomendaciones para lograr esta tarea con éxito. Ok, iniciamos con un conector de orden. En primer lugar, es necesario organizar y categorizar la información
teniendo en cuenta que las teorías revisadas estén realmente vinculadas al objeto de estudio. En segundo lugar, es necesario realizar resúmenes y esquemas del contenido que estamos revisando, ¿verdad? Para ubicar de manera más fácil la información. En tercer lugar, se debe revisar la estructura del marco teórico de las investigaciones que sirven como fundamento, pues esos modelos se pueden en esos modelos se puede encontrar uno que se adapte a la investigación que se está realizando. Una última recomendación es iniciar un borrador que debe escribirse dejando para el final las correcciones de forma. Poner en práctica estas recomendaciones optimizará el trabajo escrito al enfocarlo en lo primordial y así redactar en forma exitosa el marco teórico. Fíjense bien, aquí tenemos entonces nuestro título y tenemos 2 párrafos, perdón, 3. Lo he hecho de esta manera por razones de espacio, ¿verdad? Pero lo podemos hacer más extenso y más organizado cuando nosotros estamos escribiendo. Aquí, en este primer párrafo, nos presentan la temática, en este caso, cuáles serían los pasos para redactar el marco teórico y también nos colocan una oración que nos anuncia que se van a dar 4 recomendaciones para lograr esta tarea. Ahora bien, si aquí se escribe que yo voy a dar, o la persona va a dar 4 recomendaciones, es que debemos respetar esto que estamos diciendo aquí. Parece obvio, pero no lo es. A veces iniciamos, bueno, voy a dar 4 recomendaciones y luego escribo 3 o escribo 2 o escribo 5. No, aquí hay que tener certeza en lo que estamos expresando. En este caso, lo iniciamos con nuestro conector de orden. Les sugiero que revisen mi video de 15 tipos de frases y conectores en español, para qué sirven y sus diferentes sinónimos. Y aquí nosotros pudiésemos colocar en primer término, en primer lugar, como número 1, ¿ok? Y después, ya son las partes de uso de signos de puntuación. Después del conector colocamos una coma y lo separamos, coma para separar conectores. En primer lugar, es necesario organizar y categorizar la información teniendo en cuenta que las teorías revisadas estén realmente vinculadas al objeto de estudio. Aquí estamos dando una primera recomendación. En segundo lugar, coma. Es necesario realizar resúmenes y esquemas del contenido para ubicar de manera más fácil la información. Fíjense bien, aquí primero buscar la información. Luego aquí hay una progresión semántica porque vamos a pasar, aunque se relaciona, claro, con el tema del que estamos hablando, estamos añadiendo una información nueva. Realizar resúmenes y esquemas. Punto. Es importante, yo diría, la simpleza con la que nosotros escribamos las oraciones. Oraciones que no sean muy largas, porque eso hace que el lector pierda el significado que queremos expresar. En tercer lugar, coma, se debe revisar la estructura del marco teórico de las investigaciones que sirven como fundamento, pues en esos modelos se pueden encontrar uno que se adapte a la investigación que se está realizando. Aquí otra información que añade progresión semántica a lo que estamos escribiendo. Una última recomendación es, en esta frase ya le estamos diciendo a nuestro lector, ya hemos colocado lo que prometimos al inicio, en el primer párrafo, es iniciar un borrador que debe escribirse dejando para el final las correcciones de forma. Fíjense bien, esta es una información que va paso a paso, organizada, va agregando siempre una nueva información, pero todo relacionado con qué, con la redacción del marco teórico. Es importante siempre tener claro de qué estamos escribiendo.
Aquí, en el último, tercer párrafo y último, dice poner en práctica estas recomendaciones. Si yo digo estas, es porque anteriormente he hablado de las recomendaciones. ¿Ok? Optimizará el trabajo escrito al enfocarlo en lo primordial y así redactar en forma exitosa el marco teórico. Y aquí vemos cómo cierra, ¿ok? Este texto. Primer párrafo, presentación de la situación. Se anuncia que se van a proponer 4 recomendaciones. En el segundo párrafo se colocan las 4 recomendaciones y el último párrafo es un párrafo de cierre. Este no es el único modelo, ¿ok? Pero mi consejo siempre es claridad y concisión, orden, utilizar frases conectivas para ir enlazando las ideas. Vamos a ver un modelo número 2 que ya nos habla de algo con una información muy general que tiene que ver con una problemática que está a nivel mundial, que es el cambio climático. El título, el cambio climático, atenuarlo, una responsabilidad de todos. Iniciamos. Según la ONU, todos sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas, el cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, pero, conector para contrastar ideas, desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor de los mismos, de estos cambios, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Conector de ejemplificación. ¿Cómo? Esto produce una mayor emisión de dióxido de carbono y por ende aumento las temperaturas. No obstante, el ser humano puede realizar actividades que disminuyan la emisión de este compuesto. Primer párrafo. No se nos presenta la situación, el problema, con una definición que la da un organismo internacional. Luego, segundo párrafo. Entre esas actividades están, en primer término, reducir la calefacción y el aire acondicionado, utilizar bombillas LED, usar electrodomésticos de bajo consumo, lavar la ropa con agua fría y secarla al sol en lo posible, puesto que gran parte de nuestra electricidad y calefacción funciona con carbón, petróleo y gas. En segundo término, caminar, usar la bicicleta o el transporte público para desplazarse, en lugar de usar los vehículos a motor. De esa manera se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y supone un beneficio para la salud y la forma física. Para distancias más largas se puede viajar en tren o autobús. En tercer término, es recomendable comer los vegetales y verduras producidas en la localidad y consumir menos alimentos de origen animal. La producción de alimentos de origen vegetal suele generar menos emisiones de gases de efecto invernadero y requiere menos energía, tierra y agua. Tercer párrafo. El cambio climático es un problema que nos afecta a todos, y que todos, efectuando actividades con conciencia ambientalista, podemos atenuar. Fíjense bien, aquí también tenemos 3 párrafos. Vamos a decir que lo realice así por motivos de espacio. En nuestro primer párrafo se nos define lo que es el cambio climático según un organismo internacional y se presenta la situación cuando ya los cambios no son naturales, sino debidos a la injerencia humana, ¿verdad? Y de donde dice que debido principalmente a la quema de combustibles fósiles. Aquí vemos una serie de conectores y frases conectivas. Según la ONU, esto es una frase que nos sirve para indicar que se va a dar la opinión de una persona.
de un organismo. Fíjense que luego va una coma. Aquí tenemos este pero que nos indica un contraste de idea. Hay cambios naturales, pero también hay cambios producidos por los hombres. Debido, esto es un conector de tipo de consecuencia, debido a consecuencia. Este principalmente es un conector que nos sirve para hacer enfatizar en el tópico del que vamos a hablar, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como conector de ejemplificación. Aquí vemos la palabra esto. Cuando vemos la palabra esto siempre se refiere a algo dicho anteriormente. Esto nos ayuda a hacer un resumen de todo lo dicho anteriormente. La quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y el gas produce una mayor emisión de dióxido de carbono. ¿Ok? Después, por ende, es un conector de tipo de consecuencia. Luego vemos aquí, fíjense cómo todas las informaciones son muy cortas, muy precisas y tienen muchos enlaces de tipo conectivo. No obstante, este es un conector también para contrastar ideas. Toda la situación que se ha dicho anteriormente, el ser humano puede realizar actividades que disminuyen la emisión de este compuesto. Aquí vemos cómo nos está anunciando ya que vamos a hablar cuáles son las actividades que puede hacer el ser humano para bajar las emisiones de dióxido de carbono. E iniciamos. Entre esas actividades están, si yo digo esas actividades es porque antes he hablado de unas actividades. En primer término, y ya vemos cómo aparece un conector de tipo de orden. Y nos van a decir una serie de actividades en esta primera, en este primer, en este primer grupo de actividades, ¿verdad? Tienen que ser todas similares, tienen que tratarse el mismo tema. Reducir la calefacción y el aire acondicionado, utilizar bombillas LED, usar electrodomésticos de bajo consumo, lavar la ropa con agua y secarla al sol. Fíjense, en este primer grupo de actividades todas son similares. Eso es algo muy importante. Si nosotros vamos a hablar de grupos de actividades, de pasos, todos tienen que tener significados similares. Ordenarlo para que en la mente, el cerebro de la persona que está leyendo, haya un esquema, también lo perciba. Ah, todo esto que está aquí son actividades similares. En segundo término, fíjense, caminar, usar la bicicleta o el transporte público y en lugar de usar los vehículos a motor. Luego, para distancias más largas se puede viajar. Todo aquí se refiere al uso de vehículos a motor y sustituirlos por actividades, ¿verdad?, que no generen dióxido de carbono, a no ser que sea necesario. Entonces, en este segundo término ya nos están hablando de otro tipo de actividades, todas similares. En tercer término, aquí viene la parte de lo que consume el ser humano y cómo lo produce. Es recomendable comer vegetales y verduras producidas en la localidad y consumir menos alimentos de origen animal. Entonces vemos, ¿verdad?, que en estas tres actividades que se han planteado aquí, cada una de estos grupos de actividades son similares. No es que se hace ahí, como decimos nosotros, colocamos una cosa que no tiene que ver con la otra. Todo es similar para dar idea de orden y claridad y para que llegue mejor la información que queremos dar. Finalmente, se cierra. El cambio climático es un problema que nos afecta a todos y que todos, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, efectuando actividades que ya las leímos, con conciencia ambientalista podemos atenuar. Y fíjense cómo este texto tiene coherencia, tiene relación entre sus partes, tiene cohesión, es decir,
hay una relación de significado también entre oraciones y oraciones, y esa es la idea de los textos expositivos, el orden y la claridad. Como siempre lo digo en cada uno de los eh, niveles de redacción que he dado, a retomar siempre esta parte, pasos en la redacción de los textos, planificar. Escribir no es una situación que sea algo que uno hace de cualquier manera. No, hay que planificarse, hay que buscar todos los materiales, tenerlo a las manos, tener el tiempo para realizar nuestros borradores, tener una conciencia de a quién nosotros nos vamos a dirigir a la hora de escribir y también saber cuáles son los objetivos de nuestra escritura. Esto es aplicable a todas las actividades escritas de nuestra vida. Así seas un investigador que lo estás haciendo por cuestiones académicas, si tú estás haciendo esta investigación o estás tomando estos cursos de redacción para mejorar la redacción en la presentación de tus servicios o de tu producto con el que has emprendido, así es, quieras hacer una exposición a la hora de trabajar, todo esto te sirve, ¿ok? Para realizarlo con éxito, de una manera impecable. Planifícate. Haz una escritura inicial. Es muy difícil que te salga perfecto un texto en la primera intención. Siempre nosotros, cuando amamos la escritura, queremos mejorar nuestros textos. Ser flexible es importante. Iniciamos, pero de pronto decimos, ah, no, pero es que esto así no está, no sé, no me estoy expresando como quiero. Bueno, pues si tienes que volverlo a realizar, no hay ningún problema. Está bien, eso le sucede a todos los escritores expertos. El uso de fuentes es importante, fuentes creíbles, fuentes fidedignas, fuentes confiables, y no tomar cualquier fuente que te aparezca en internet, porque no todas son confiables y hay que saber distinguir entre lo que es confiable de lo que no es confiable. Entonces, también este tema de estar utilizando, por ejemplo, frases que son sacadas del Principito. Hay no sé cuántas, miles de frases que no le pertenecen al libro. Yo le recomendaría a las personas aquí, a ti, a todos los que están viendo esto, no utilicen frases que están ya muy restregadas en internet y que son de dudosa procedencia. Siempre traten de ir al original. Siempre busquen que sí se consigue. ¿Ok? Eso hace que los textos que ustedes escriban sean impecables y poderosos a su audiencia, ante su audiencia. Lectura y corrección de borradores. Bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, están escribiendo para vender, presentar un producto, denle a leer ese texto a alguien que sea un potencial comprador, claro, un amigo, un conocido, y pregúntenle si está logrando con eso que está allí escrito ese efecto que quieres realmente en tu potencial cliente. Y te lo dirá, sí, sí, me gusta la forma como lo dices, estás llegando a mis sentimientos, a mis emociones, a mis necesidades. Es importante hacerse leer de una persona que vaya con lo que tú quieres lograr, ¿ok? Académicamente, laboralmente, en tu emprendimiento. Bueno, yo te dejo aquí una práctica de redacción y si tú has llegado a este punto del curso, de este nivel de redacción de textos, problema solución, gracias, gracias por darme de tu tiempo, darme esta oportunidad de yo poder manifestar lo que yo conozco, lo que sé, no solamente porque soy educadora y soy profesora de castellano, sino porque yo también escribo y sé lo importante que es escribir para llegar a la audiencia. Aquí te lo dejo, gracias, soy María Vargas. Si te place, puedes suscribirte a mi canal y así me apoyas en la realización de mis contenidos.
Aquí te la dejo la práctica de redacción, un texto, redacta un texto, problema, solución que te sea de utilidad de acuerdo a lo visto en el curso, teniendo en consideración los aspectos indicados y leo tus comentarios. Te recomiendo que realices mi curso básico de redacción porque ahí vas a conseguir los elementos fundamentales que se necesitan a la hora de iniciar un texto, ¿ok? Y luego tengo ya mis 6 niveles de redacción que aunque en todos digo cuestiones que son reiterativas, para mí son importantes porque lo debemos tener siempre en cuenta a la hora de escribir. Gracias por tu atención. Gracias por tu atención. Puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram, donde doy clases, muchos consejos para el aprendizaje del español, para el refrescamiento de lo que ya sabemos de nuestro idioma. Y también te invito a que veas mis otros videos aquí en el canal, que también tienen que ver con literatura y bueno, que nos ayuda a cultivar nuestro intelecto. Gracias. Hasta la próxima.